Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Nada. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como íbamos diciendo en el programa anterior, no. Vamos a hacer hoy un programa bastante especial. Hay que tener en cuenta que ya estamos acabando ya la cuarta temporada, que se dice pronto. ¿Quién nos iba a decir nosotros hace años cuando empezábamos esto? Cuarta temporada. Pero bueno, hace esos 4 años, recordaremos un poquitito, estábamos en pandemia, empezamos a planificar qué hacer, qué decir, todo ese tipo de cosas. Después de estos 4 años nos han pasado un millón de cosas y a veces viene bien mirar echar la vista atrás y ver qué es lo que hemos ido haciendo en este tiempo. Entonces, estuve repasando un poco los capítulos, viendo qué es lo que había, y había una cosa que, así sin importancia, pues no habíamos caído, que no teníamos un capítulo que fuera sobre nosotras. Así, lo primero que te dicen cuando haces una web es: tienes que poner bien tu apartado sobre nosotras. Pues nosotros hacemos un podcast y ni siquiera hablamos de nosotras, con un par. Bueno, siempre hablamos a veces de nosotras, pero no teníamos un capítulo específico. Y he dicho, pues este va a ser el capítulo. Es el Además, momento. sí, además, estas inconscientes me han dejado preparar preguntas sin saber cuáles son. Así que, oye, qué mejor que eso, ¡Estás porque loca! os prometo que ni ¡Estás ellas saben loca! de qué vamos a hablar. Sí quiero decir, por ejemplo, Sí, que... Eva, estamos locas. Sí, bastante. Recuerdo al principio una decisión que era la de utilizar el femenino plural. Una decisión que puede ser lo más sencillo del mundo, pero que luego de vez en cuando la gente te preguntaba ¿y por qué? Y dices, sí, sobre todo esos señoros que son tan defensores de la RAE cuando nos interesa. En cambio, si la RAE mete concreta, les parece un escándalo, pero, pero si hablamos de ellas porque somos 4 mujeres y un cuoto, pues entonces no suena bien. Pues esas cosas pasan. Vas a tener ¿Vale? que explicar lo del cuoto de dónde viene. Vale, sí. Siempre decimos que la cuota masculina soy yo, entonces soy el cuoto. Entonces, como a mí me tienen como representación del género masculino o algo así, pues entonces para eso estamos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy, aparte de presentar a mis compañeras, que ya han hablado todas, que estas son, ya veis, no hay manera de mantenerlas calladas ni bajo el agua, voy a ir soltando preguntas para que vayáis conociéndolas más, ¿vale? Ya sabéis que a veces nos encanta irnos por los cerros de Úbeda, meternos en melonares enormes y ese tipo de cosas, ¿vale? Y no será hoy el día que no lo hagamos. Me está dando miedo a mí Sí. Pero antes que nada, voy a saludar a mis compañeras. Muy buenas, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora viene cuando digo lo que estoy leyendo, ¿verdad? Sí. Sí, porque como últimamente no aparecía mucho por aquí, Pues he leído mira, un montón. te recuerdo, esto es un micrófono. la lo tienes pila de delante. pendientes tiene 2 libros o 3 nada más. Solo hay 3 ¿Dónde porque... estaba este y ahora me lo estoy leyendo, así que ¡Ah! estoy creciendo. Hay trampa. Yo seguro que hay trampa. Ahora, en físico me estoy leyendo Peter Pan de Penélope Fernández, que la presenté en el Terramur. La presenté una vez y la escuché hablar 2 veces y dije, me tengo que leer su novela. O sea, me lo vendió tan bien que dije, Muy ¿qué bien. tal? Es una historia de un retelling de Peter Pan. Bueno, no sé si es un retelling. Bueno, no entraré en ese melonar. Ya vamos a empezar con Una historia melonares. ambientada en el universo de Peter Pan, donde Peter Pan es el malo. Y porque es quien secuestra a niños del Londres victoriano, ¿no? O no sé qué Londres es, creo que es, no sé. Sí, el victoriano suele ser. Y es el Capitán Garfio quien intenta rescatar a esos niños. Entonces, lo ves todo desde el punto de vista de un niño adolescente,
que sin querer se cuela en el mundo de Peter Pan y acaba con Garfio. Y ahí estoy, de momento estoy ahí, a ver qué tal. Llevo muy poquito, pero la verdad es que es bastante curiosa la historia. ¿Y el cocodrilo? No pasa ni cocodrilo, yo solo... pero Capitán Garfio tiene 2 padres, cosas... O sea, es gracioso, es curioso, es muy interesante. Y está basado en cosas históricas de la época. Y me estoy escuchando, ya, es que me falta menos de 2 horas y lo estoy como leyendo poquito a poco, que es La Reina de Nada, de Holly Black. Me he viciado mucho a esta trilogía. Esa es la del rey, el príncipe... Príncipe Cruel. El rey malvado y la vale. reina de nada. Y estoy ahora en el último punto de giro y no quiero que se acabe. Así que me pongo en el coche, pero es como, ya aparcado, páusalo. Luego continúas. Así que voy a alargar estas 2 horas lo máximo que pueda hasta que encuentre el siguiente que quiera escuchar. Así que de momento estoy ahí. Pensaba que iba a ser romantasy y no. Es fantasía con politiqueo. Fantasía con politiqueo. Sí, está muy chulo. Y tiene giros muy interesantes. Y si quieres seguir con el mundo este de el Fame, también está en audiolibro el de Lo más oscuro del bosque, que es del mismo mundo, años antes de esa trilogía. Ah, guay. Pues va a ser el siguiente. Holly Black me estoy ventilando, o sea, 1 hora y media, 2 horas diarias. A ese nivel he llegado, ¿eh? Y ha sido plantado y por favor, no, sal del coche ya, en vez de quedarte en el parking escuchando. Dando vueltas ahí. Me lo estoy imaginando. Sí. Vale, siguiente, Rebeca, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo acabo de terminar, no sé si se va a ver, es una, porque no me he traído el Kindle para variar, entonces se ve, una llama entre cenizas de Sabaa Tahir y acabo de terminarlo y acabo de empezar el segundo, que me he leído 4 o 5 páginas nada más. Me gustaría saber cuántos libros hay entre llamas, fuego, cenizas. Efectivamente, y la fórmula esta de una no sé qué, de no sé cuántos o entre no sé qué. Sí. De eso hice una plantilla en Twitter para elegir tu título. Ya lo buscaré. Un calcetín entre sábanas. Pues eso estoy leyendo yo. Muy bien. Muy buenas, Laura. Oli, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues yo estoy en audiolibro, no se va a ver, pero bueno, es Year of the Reaper de Maquia Lucier, que lo había visto como muy recomendado en el Book Talk de habla inglesa y de momento pues ni fu ni fa. Está entretenido, pero tampoco me está cambiando la vida y además como estos días anteriores he estado malita con fiebre, me lo puse un rato mientras estaba en la cama porque me quemaban mucho los ojos y no podía leer. Y yo creo que me quedé dormida en el momento en el que había alguna revelación, entonces ahora hay cosas que no me entero de qué ha pasado. Es lo malo de los audiolibros, sí. Tiene algo que ver. Luego, ayer abandoné este libro, Muerte de la Luz, de George R.R. Martin, que llevaba ya pues un trocillo. Y lo he abandonado porque es que no estaba pasando nada. Y aquí me habían vendido una historia de amor épica y esto era más soso. O sea, por Dios, qué pan sin sal, señor Martin. Luego descubrirá lo que es el verdadero drama, no se preocupe. Porque lo que me han dicho es que debía de ser su primera novela y yo qué sé, se nota. Estoy más invested en lo que es el Worbu del planeta que se va a morir que de la gente, que a mí me da igual que se mueran. Es más, que se mueran, por favor, que se queden en el planeta y se mueran. Y he cambiado y ahora me estoy leyendo este libro tan bonito. Ese me encanta. Que es Espíritus y criaturas de Japón, no sé pronunciar el nombre de este señor, Lafcadio Heran, ilustrado por Benjamin Lacombe. Y es muy bonito. Benjamin tiene un montón de libros que es una gozada de libros. Tiene unas ilustraciones que son pósters. Una maravilla. Dan ganas casi de arrancarle las páginas para decorarte la casa. Es muy bonito y
y no sé, espero encontrar aquí leyendas y movidas que me inspiren algo. Es muy chula, me gusta mucho. ¿Y tú qué estás leyendo, Aritz? Pues mira, yo estoy, no sé si conté el programa anterior, os conté ¿no? El de las raíces recuerdan tu nombre, lo empecé, maravilloso, oscuro como pocos, un pueblo lleno de muertos, una casa que te come, literalmente, un bosque que te amenaza, hay de todo. Y es muy, muy chulo, de verdad. O sea, si os gustan las historias oscuras, muy chulo. Y luego estoy con que sale la semana que viene, pero como tengo que presentar este domingo, pues lo tengo en digital, que es La sombra de Cristo, de Alicia Perejil, lo que llevo leyendo maravilloso. Y luego estoy leyendo otro así muy alegre y divertido que se llama Inanición. Ajá, o sea, uno de que te come las paredes y el otro que pasa hambre a alguien. Sí, de Daria Pieznak, maravillosa, me encanta cómo escribes, terror intenso. El del Morador es un libro que me encantó, es sobre una casa encantada, pero es como una especie de estructura de la historia, como si fuera una matriusca. Me voy a tener que marchar. Vale. Porque... Ya, vale. Muy bien. Guardaré las preguntas para hacértelas otro momento. No, volveré. Vale. Como seguiremos con las preguntas, vale. Lo prometo que volveré. Vale. ¿Vale? Esto se llama programas interruptus. Es que, de hecho, mira, me voy a quedar... ¿Me quedo? Ay, el cohete. Hasta luego. Un cobete. Chao. Para los que no están viendo, que acordarnos que es un podcast, apareció un cobete. Y luego sí quería enseñar uno que todavía no he empezado, pero lo voy a empezar en breve porque tengo muchísimas ganas, que es que es Limítrofes, de Cristina Jurado. Lo ha sacado ahora con Obscura. Bueno, también lo saca ahora, no sé si ha salido ya o bueno, sí. Y es sobre superhéroes, pero al estilo Cristina Jurado. Y promete mucho, la verdad. Y con ello estoy. Pues bueno, ¿estáis preparadas? Sí, creo que sí. A mí me da ¿Seguro? miedo, ¿eh? Ahora no vale ya echarse atrás, ¿eh? Podemos también salir en plan de, oh, sí, tenemos una sí, cosa tengo como salida. Vale. Entonces, quiero empezar. Luego hablaremos mucho sobre nosotras, pero sí quiero unir el podcast y nosotras. Y quiero saber cuál es el primer recuerdo que tenéis de la palabra errante. Yo voy a decir, Monse diciendo, he tenido una idea. También. Oh, ¿hay alguien ahí? Yo recuerdo... Y aquí seguimos. Sí, yo recuerdo la reunión. O sea, no recuerdo de qué hablamos, pero sí que recuerdo la ilusión de conectarnos todas, coger una hoja de Word, empezar a llenarlo de ideas. Esa hoja aún existe. Y hay cosas muy locas. Sí. Porque al principio queríamos hacer una cosa muy distinta y como llenar esa hoja de ideas que a través de las 6 que éramos entonces. No sé, es como el recuerdo así como más palabra errante, ¿no? Antes de que fueras solo un germen, solo una chispa. Sí, porque no era ni nombre ni nada. Fue esa primera reunión de que había que buscar todo. Y además yo recuerdo que fue como, vale, ¿y esto cómo se hace? Porque era todo como, vale, muy bien, ya nos salía un Monse, pero es que no tenemos ni pajolera idea de cómo se hace esto. Yo aprendí mucho sobre micros aquella semana. Por eso era sobre micros, sobre programas, sobre que hay que colgar en no sé dónde, sobre montaje, sobre un montón de cosas. El programa cómo silenciarte, a ver, aquí has tosido, bórralo. Sí. Cuando editábamos los... Sí, es que cuando era editábamos, con las 6 franjas, pistas. porque cada uno grababa su propio audio. Sí, había que juntarlos y a los invitados le pedíamos también su propia franja también y era una locura. Yo de esa primera época recuerdo que estamos en pandemia y uno de los programas que tenía más ilusión por hacer, que era el programa con Nieves Mories que hicimos, una entrevista a Nieves Mories, cuando nos dijo que sus historias eran historias de amor. En ese programa yo recuerdo que estaba metido en una habitación que no podía salir porque toda mi familia, o sea, ella y mi niño eran positivo y yo no.
y estaba yo metido en una habitación en el claro, el encerrado era yo. Y era como, pues muy bien, encima que no estoy enfermo, no puedo salir de la habitación. Y Me era ha muy recordado surrealista. eso. Hay un capítulo de Los Simpson cuando tienen 17 perros y se ponen ellos los collares antipulgas y Sí. dice, es más fácil así. Pues sí, básicamente. La idea fue esa, porque además nos lo dijeron los médicos, y dijeron, a ver, tenéis un niño que tenía por aquel entonces 1 año y medio, así, que duerme con la madre. Es más fácil encerrar al padre, que no es positivo, que encerrar a los niños. Así, o sea, al niño y a la madre. Así que acabé encerrado yo. Y Tati está liándola con el micrófono. No sabemos qué está Ha haciendo. salido un cartelito que decía, el micrófono no funciona y ha entrado en modo pánico. ¡Ay! Panic attack. Panic attack. La gente le oye, no sabemos. Tati, ¿estás ahí? Manifiéstate. Vale, perdón, ¿me oís ya? Es que se va el micro todo el rato. Justo digo, aprende mucho de micros y ahora me está troleando el mío. Sí. Espera, que no se os oye. Perdón, no sé qué pasa ahora. A ver. Nos está Sí, boicoteando. ahora sí se os oye. Ahora sí. Vale. Desde luego, este micrófono no sé qué está haciendo, Sí, pero bueno. porque no me silencio a mí, os silencio a vosotros. Sí, sí. Qué troll. No, Sara, no estoy diciendo los números de la lotería, eso me lo acuerdo para mí. Vale, ahora Ojalá. decía que se acuerda de leer Sí, mucho. a ver, Sí, sí. yo me acuerdo de leer mucho y a lo mejor hasta primero o segundo de la ESO no recuerdo todo lo que había leído, pero sí de ir a la biblioteca y decir, este ya lo he leído, 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 y de mi profesora de sexto de primaria trayéndome libros de su casa porque los que teníamos en la baldita de la clase ya me los había leído. Pero yo creo que mi momento de alcanzar, como se dice ahora, el estado de Lulu, fue Memorias de Idún. Sí. Laura Gallego en general, en la adolescencia, para mí fue meterme de lleno. Sí. Laura Gallego, la adolescencia, qué dolor me está dando en estos momentos. Claro, me quedo con las 2 jovencitas y esto no vale. Claro, es que todos los traumas. yo recuerdo a mi profesora de castellano, Julia, ¿vale? O Julia, que no sé por qué se le ocurrió traernos para leernos un libro para él en clase está muy bien, pero nos trajo no sé si era el quinto o el cuarto de Harry Potter. Muy ¿Vale? lógico. Creo que es el quinto, que es cuando empieza con el ataque de los dementores hacia Harry y su primo. No me acuerdo ahora. Y claro, yo empecé a leer eso y dije, hostia, esto mola. Pero empecé así, o sea, yo empecé Harry Potter leyendo el primer capítulo del quinto libro. Y fue cuando descubrí que existían sagas muy largas. Y la profe me dijo, no, si esto tiene una primera parte. Y yo, ¿por qué has traído la quinta? Lo tenía por casa y venga. Así que fui a la biblioteca, pillé Harry Potter 1. No, creo que me lo regalaron porque coincidía con Reyes o algo así. Y fue 1, 2, 3, 4, 5. Yo con Harry Potter tuve la historia de que había visto la primera película y luego dije, a mí esto me suena de algo. Y fui a casa de mis tíos y en casa de mi primo me quedé así mirando la estantería y dije, ¡ajá! De eso me suena. Ahí pone Harry Potter y la piedra filosofal. Y cuando iba a su casa me cogía el libro y me lo iba leyendo. Hasta que dije, no puedo esperar una semana a estar leyendo un rato. Y fui a la biblioteca y me los fui cogiendo hasta que a partir del cuarto me los empecé a comprar yo, porque ya tenía dineros. Vale. Yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo de los primeros libros, todos los de Barco de Vapor, de todos los colores posibles, que iban cambiando los colores y todo eso. Y el
Elige tu propia aventura es algo que me enganchó mucho. Me iba cogiendo los libros, iba intentando buscar finales. Pero hay una autora que hizo que leyera, a partir de entonces ya yo no me imaginaba a mí mismo sin libros, que fue Agatha Christie. La colección blanca esta de Agatha Christie que casi todo el mundo conoce, esos lomos blancos de Agatha Christie, uno tras otro. Y ya fue como decir, venga, ya está. Aquí me he encontrado. Vale, y ahora vamos a pensar un poco en la parte escritora. ¿Recordáis el primer texto vuestro escrito que leyó alguien? Yo es que yo no empecé escribiendo, yo empecé contándole cuentos a mi hermana. Y entonces llegó un punto que ya, no sé cómo, porque yo hacía cosas muy raras, ¿vale? Yo era una niña muy extraña. Le contaba cuentos a mi hermana pues para ir a dormir y cosas así, me inventaba mis propias historias. Y luego, al mismo tiempo, como quería ser escritora, lo que hacía era copiar libros en Word. O sea, no escribía mis libros, los copiaba en Word, ¿vale? O sea, no sé. No tenía muchos amigos, así que hacía cosas un poco extrañas, sí. Y fue cuando me di cuenta de, en plan, espera, lo que le cuento a mi hermana lo podría escribir. O sea, como que algo Conectaron las neuronas. algo conectó ahí, no sé, tuvo un buen día aquel día y fue cuando empecé a escribir cuentos, pero eran cuentos para mi hermana, cosas muy chorras, en plan, había una vez un gatito que se perdió por el bosque y la mamá gato fue a buscar a su gatito, eran cosas muy cutres, entonces se lo ponía bonito, se lo daba, se lo regalaba, entonces empecé haciendo ese tipo de cosas. Qué cookie. Alguno hay por ahí conservado. Yo lo primero que escribí y que no solamente lo leyó alguien, sino que lo escuchó todo el mundo que se pusiera en la radio, fue un cuento de hadas y el pino de Valdenavarro, que es un pino que hay en los montes de mi pueblo, que es súper antiguo, está cerca de una carretera romana y es como antiguo, súper grande, muy chulo. Y me llevó una vez mi padre en bicicleta y dije, ¡buah! Aquí seguro que viven hadas. Y no sé, escribí como una especie de cuento chiquitito cuando nos pidieron en el colegio que escribiéramos algo. Y los que más le gustaron a la profesora dijo, pues vamos a ir a la radio y los vais a contar en la radio y así los puede escuchar todo el mundo. ¡Ay, qué chulo! Vamos a la radio del pueblo, que supongo que la sincronizarán 3 personas. Pero me dieron una cinta de casete con el cuento. ¡Ay, qué chulo! Qué guay. ¿Todavía la tienes? En algún lugar estará. En casa de mis padres, seguro. Mira, yo recuerdo, yo he escrito bastante y bastante escondido en el cajón porque no lo enseñaba a nadie. Las primeras veces que hacía era casi como tú, Tati, lo que pasa que con mis sobrinos. Durante unos meses viví en casa de mi hermana para echarle una mano, que había tenido el tercero y era un poco estresante todo. Y fui una temporada allí. Y recuerdo que antes de ir al cole, cuando desayunábamos, antes de ir al cole, les proponía que me dijeran 3 palabras. Y para la noche contaba un cuento con esas 3 palabras. Era un juego que hacíamos nosotros y así, pues mira, pues pasábamos el rato. Y luego, lo más curioso es que hay 2 historias, 2 relatos que leyó alguien. Uno de ellos es un relato que hice de regalo a una amiga, porque había muerto su padre y cuando se acercaba siempre la fecha de la muerte, ya sea una muerte más complicada y así, siempre me decía que lo pasaba fatal. Y se me ocurrió un cuento, una historia para ver la muerte de otra manera. Y pues eso, un poco casi ya empezaba a mezclar mitología, aunque era mitología propia de un ser que creaba botellas donde guardaba recuerdos. Y entonces cuando una persona muere, esas botellas se rompen y los recuerdos viajan a las botellas de las personas con las que has compartido la vida. ¡Ay, qué bonito! Entonces, por eso, por lo que cuando muere alguien nos acordamos de las vivencias que hemos pasado con esa persona. Y entonces siempre me dice que cuando llegas hace ya años de eso, y siempre me suele decir, cuando llega el día de la muerte de mi padre, siempre me acuerdo de tu cuento. Y la segunda fue todavía más surrealista porque, claro, yo como aquí utilizo mucho mi segundo apellido, que es Berra.
todo empezó porque la cuadrilla, pues eso, nos conocíamos por los apellidos y Pérez como que es muy común. Y entonces me decía, no, con Pérez no te vamos a... Pues muchos Pérez. Entonces, pues Berra, que es más raro, pues vamos por ahí. Y dio la casualidad que un tiempo después salió un relato mío en una revista. Y la novia de un amigo mío, estábamos tomando algo en un bar y trajo la revista esa y dijo, mira, tenéis que leer este relato. Y abrió la revista y era el mío. No tenía ni pajolería idea que era el mío. Y dice, es súper bonito, no sé qué. Yo mirando y diciendo, es mío. Muerto de vergüenza. Y esa yo creo que es las 2 primeras veces que alguien ha leído conscientemente y que le haya gustado, que me haya dicho que le ha gustado algo que he escrito. Qué bonito. Bueno, seguimos un poco por esa línea, porque, claro, escribimos mucho. Seguro que habéis escrito... Bueno, Laura no vamos a decir. Porque... Laura nos da mucha envidia a todas. Me gustaría saber si alguien metiera mano en el cajón de relatos y de historias olvidadas que tenéis por ahí seguro. ¿Habría algún relato que os daría especial vergüenza que leyeran? Nos he dicho que las preguntas iban a ser y no vale mentir. Yo creo que no. No. O sea, tengo en el cajón una versión de hace pues unos cuantos años de lo que iba a ser la tetralogía épica de fantasía, todo guapa, que empezó siendo las Witch, que luego se le metió Memorias de Idún. Y luego ya pues cuando descubrí que existía Canción de Hielo y Fuego, pues que se podía matar a protagonistas, pues tomó un giro un poco así como dramático de los acontecimientos. Que ahora yo creo que lo releería y sabría pues que le sobran muchas cosas, que hay cosas que están muy mal, pero no me daría vergüenza. Es en plan, es el camino que he seguido para estar donde estoy ahora. O sea, eso ya empecé con 11 años, lo he reescrito 3 veces y si lo volviera a coger, no lo reescribiría, prácticamente lo quemaría y renacería de las cenizas. Pero es la historia que me acompañó durante muchísimos años, que no he acabado, que una parte de mí sigue pensando en ella, pero es mucho trabajo. Y no sé, no me daría vergüenza, sería, mira, esa es la Laura de hace casi 15 años, ¿sabes? Enjoy. Ya, no, yo tengo mi monstruito, que es eso, la trilogía esa que vas a escribir con 16 años o los que sean, y bueno, que es de todo menos original, porque lo mío era Memorias de Doom mezclado con Crónicas de la Torre y no sé qué más. Pero eso no me da vergüenza. A mí lo que me daría vergüenza sería... Es que las tengo por ahí, las tengo que buscar. Pero en la universidad me dio por intentar escribir erótica. En eso coincidimos. Ahora contaré, porque yo también veo por ahí. Y es que tengo que buscarlo, pero era como... Además, no sé por qué lo escribía en el tren. Entonces, era como una situación muy incómoda de por sí y luego si lo releyera, es que me da vergüenza a mí misma solo de leerlo. Pero te gustaba el riesgo. Sí, no sé por qué me dio por ahí. Los viajes, que eran muy largos los viajes, tenía que esperar mucho el tren. Sí, fue una época extraña aquella. Mira, pues yo tengo algún relato que mejor ni hablar. Y también tuvo un momento de erótica, porque así como he ido probando otros géneros, no solo en escritura, en lectura, me di cuenta, al menos los que habían llegado a mí de erótica, no me gustaban nada. Pero nada, nada. O sea, aparte de que me parecían súper tóxicos, que era algo terrible. Y dije, pues yo voy a hacer algo diferente. Horrible. Horrible. Pero oye, nunca se sabe. Siempre tenemos a la cuchinota que tenemos ya el nombre aquí guardado para cuando queramos escribir algo. Y nunca se sabe si cuchinota aparecerá en Amazon en algún día.
Pero sí, fue más que nada una especie de acto de rebeldía porque me daba cuenta que no me gustaba nada lo que estaba leyendo. Así como otros sí ha sido más de intentar imitar, o ahora hablaremos de eso. En esto fue más lo contrario, fue decir, no me gusta nada, pues voy a intentar hacer algo diferente. No, pero bueno, pero se quedó en un intento. Y unido a lo que os decía ahora de a veces que intentamos copiar, ¿sois de las que habéis hecho algún fanfic? Aparte de las Witch. Yo conscientemente no. Inconscientemente mucho, sí. Yo pensaba que Seguro. mi historia era súper original, pero yo tenía mi Jack, Victoria y Kirtash cambiados los nombres. Entonces, pero conscientemente no. Todo lo que he escrito, lo he escrito queriendo que fuera original. Yo en la época fanfiquera, ya en los 15, 16 años, sí que estaba mucho en una web de fanfics, pero empecé 4 o 5 historias originales y luego sí que empecé, no era realmente un fanfic, porque era esa clase de gente de Lulu que cuando estábamos esperando a que saliera el último libro de Harry Potter, decidíamos escribir nosotros el último libro de Harry Potter. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y supongo que se puede considerar fanfic, nunca se acabó, ni siquiera me acuerdo de qué iba la movida. Sé que había como 2 gemelas, que una si te tocaba podía ver tu muerte y otra si te tocaba no sé qué veía, pero no puede ser más épico que ver la muerte. Sí, porque Y ver tu nacimiento tampoco tiene gracia. O sea, tampoco... sí, y no sé, en algún sitio eso estará guardado. Mira, esas historias de la época fanfic yo creo que sí que dan vergüenza, un poco de vergüenza ajena. ¿Ves? Siempre sale algo por ahí. Mira, Sí, yo... has abierto el cajón de mierda. Sí, como tiene que ser. Yo recuerdo cuando todavía no se llamaba fanfic, ni siquiera porque no existía esa palabra, al menos aquí, conscientemente, ya hace unos cuantos años. Recuerdo que escribí algunos textos sobre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes y el Dr. Watson, pero desde el punto de vista de Watson. Y era una historia, pues una tontería, pero era historias en las que Watson superaba a Sherlock. Ah. Una especie de que el alumno supera al maestro. Me lo pasaba muy bien, porque me gustaba mucho hacer rabiar a Sherlock, porque siempre he tenido esa sensación de que es una mezcla de personaje entre curioso e insoportable, y que el pobre Watson está ahí aguantando carros y carretas. Entonces era como hacer un poco de justicia y decir, oye, supera a tu maestro y que se tenga que comer que hay alguien que por lo menos en algún caso sabe más que él. El caso era horrible. Lo leí hace poco y dije, Dios santo. O sea, era como todo lo que no puedes hacer en una historia así, todo. O sea, la escopeta esta de Chekhov, no. O sea, yo tenía todo el armamento puesto ahí que luego no aparecía por ningún lado. Te das cuenta al segundo paso que es lo que había ocurrido y al final Sherlock quedaba como un idiota porque dices, a ver, si hasta yo me he dado cuenta que ha pasado, tú por qué no. Pero bueno. Pero me lo ¿Puedes pasé bien. hacer la versión como actualizada de que Sherlock se deja ganar porque le parece muy Cookie Watson? También puede ser, oye, una historia así medio romántica también entre ellos. Siempre ha habido un toque entre ellos curioso, pero bueno. Vale, entonces, hemos hablado de los fanfic, pero claro, hay gente que la manera de aprender a escribir ha sido así, practicando fanfics, practicando, haciendo... ¿Vosotras cómo aprendéis a escribir? ¿Qué hacéis para aprender a escribir? Yo durante muchos años leer mucho. ¿Y cómo leéis para aprender a escribir? Yo la verdad es que no sé hacer una lectura crítica, pero supongo que me pasa como me pasaba con la esgrima, cuando practicaba esgrima. Mi cuerpo más listo que yo. Mi cabeza no registra, pero sí registra. O sea, yo activamente hay cosas que no sé hacer
pero por detrás tengo al mono con 2 platillos que algunas veces los tira y dice, ojo, cuidado, esto es importante, esto apréndetelo. Hombre, es que en la esgrima acabas con moratones, entonces más te vale moverte rápido. Pues supongo que yo qué sé, digo, ¿qué hago? Si escribo mal desde el principio, ¿tengo que volver a reescribirlo? Mira, no. O sea, hazlo lo mejor posible desde el principio. Y luego también creo que ayuda mucho a aprender, no depender solo de ti. Tener a gente que te da su visión. Y si es gente que no es un mono con 2 platillos como tú, sino que saben que son gente sesuda, mucho mejor. Sí. Yo, a ver, ahora mismo, actualmente, estoy intentando aprender sobre tramas narrativas, especialmente entender mucho mejor la típica estructura de 3 actos o de 4, depende a quién se lo preguntes. Así que lo que hago es, soy un toca narices. O sea, si vais conmigo al cine, es en plan, ¡ah! El gancho, este es el primer punto de giro. ¡Ah! Este es el picotazo. O sea, eres la persona que se queda sola en el cine. Soy a la que echan, en plan, cállate. O sea, y cosas en plan, no, este es el punto medio, es una falsa victoria. Ahora veréis que dentro de poco se descubre que todo va mal. Va a pasar el suceso aplastatorio, pero luego va a acabar bien. Y entonces en plan, te quiero callar. Así que hay momentos en que le digo a consorte, me callo, ¿no? Y él, sí, por favor. Me estoy imaginando la escena y atrás alguien diciendo que hemos venido a ver Garfield. Que no analices Garfield. Pero he descubierto que muchas veces lo del suceso aplastatorio es literal, es muy gracioso. Es cuando alguien acaba aplastado por el motivo que sea. Es como un chiste que tengo yo sola conmigo misma. O sea, y ahora con pues lo que estoy audio leyendo, que se lee mucho más rápido que de la forma tradicional, también me ayuda mucho a, mira, esto es la falsa victoria, esto es no sé qué. Así que voy viendo distintas formas de enfocar exactamente la misma estructura. Puedes hacer una historia de cualquier tipo y encaja muy bien. A Rebeca, para los que están en el podcast, Rebeca ha aparecido en este momento y va asintiendo. ¡He vuelto! He guardado las preguntas con más salseo hasta ahora para ti, o sea que... A ver. Yo en esto sí que decir, yo por ejemplo estoy con el grupo de Alicia Pérez Gil para eso y por ejemplo unas cosas que me está funcionando mucho sobre todo es perder el miedo a que la gente te lea, que a veces cuesta mucho. Tener claro que muchas veces que lo que escribes es una mierda y ya está, no pasa nada. Ojalá no, pero sí. y así se aprende. Y sobre todo, en mi caso, es leyendo un montón y analizando un montón de los libros. O sea, yo, como llevo ya pues, 3 años, 2 años y pico, haciendo presentaciones de libros, y como yo soy un poco obsesivo para estas cosas y no me gusta hacer una presentación en la que casi no controlo el libro, pues tengo que analizarlo bien. Y es una gozada, porque cuando lees ciertos libros de gente que admiras y que ves que escriben de maravilla en muchos aspectos, algunos en trama, otros en prosa, otros en lo que sea, y dices, ostras, sobre todo cuando relees el libro, cuando relees el libro para la presentación, y digo, mira lo que me he metido aquí, mira esto, mira este detalle, mira, y es una gozada. Se aprende un montón así. ¿Ves? Aritz es una de esas personas sesudas que hay que poner en tu vida. Sí, porque es algo que me encanta y además me suelo montar mis propias historias. O sea, por ejemplo, el domingo tuve a Itziber, que hicimos la presentación de La raíces recuerdan tu nombre, y le iba contando mis teorías de algunos nombres, porque mete algunos nombres en euskera, y es de manera consciente. Porque, por ejemplo, Urrun, el pueblo donde ocurre todo, quiere decir lejos en euskera. Entonces ella quería hacer un pueblo lejos. Pero claro, Urrun en euskera también puede leerse como más allá. Como un pueblo lleno de muertos, pues para mí era más allá. Entonces yo le digo soy Ciber y me mira y me dice, pues me ha gustado más tu respuesta que la mía. Y eso me suele pasar bastante. Pero bueno, es muy divertido montarte tus propias películas con esas cosas. Rebeca, ahora que estás aquí. A ver. Que me había escaqueado yo de todo así el salseo y no... Sí. He guardado 3 preguntas para hacerte. La primera es,
¿Cuál es tu primer recuerdo de la palabra errante? El primero es Monse planteando, ¿y si hacemos un podcast? Exacto, sí, eso hemos comentado. Y que no está aquí hoy, que le mandamos un saludo, por cierto. Sí. Y un abrazo gordo. Un abrazote. Pero sí, yo creo que todos nos acordamos de ese momento y dicen, madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? Sí. Luego, quiero saber cuál es el primer texto escrito por ti que alguien leyó y te dio su opinión. Pues con 5 años... Joder, precoces, ¿eh? Joder, es que nos mandaban en el cole, pues, bueno, tengo que decir que es la edad en la que algunos niños están aprendiendo a leer, otros leen ya con soltura, otros no tienen ni idea de cómo se hace una A, yo qué sé, es una edad siempre que hay de poco de todo. Yo era de las que leía con soltura, la maestra nos mandaba, pues yo qué sé, dictados, redacciones, no sé qué, y un día nos dijo, vamos a inventarnos un cuento. Y escribí un cuento y le gustó tanto que lo presentó a la revista del cole. Y me lo publicaron, lo tiene mi madre, el número. A ver, que era un tipo fanzine hecho con fotocopias, porque estamos hablando de allá por los años 80. Pero sí, era un cuentecito, será pues una niña de 5 años, 6 o 7 líneas, no más. Pero sí, eso es. Precoz, nos ha sido precoz. Y unido a eso, si abriéramos el cajón donde guardas tus historias, ¿hay alguna que te daría mucha vergüenza que leyéramos? Sí, por supuesto. Y ahora es cuando explicas cuál. No. Hombre, que sí. No. Aquí hemos contado hasta que Tatiana y yo hemos escrito erótica, así que... A ver, yo he escrito erótica y Alicia me la sacó en unas calabazas con que... pero sí, es una novela de romántica un poco horny, sí. No, mira, ¿ves? Pero si eso se lleva mucho ahora, Rebeca. Con tintes autobiográficos, no te digo más, ¿sabes? Mira qué bien, oye. Eso sí te vende. No sé yo, ¿eh? Siempre puedes decir que estabas investigando para la novela. Claro, claro que sí. Hay que experimentar las cosas. Vale. Cuando leéis, ¿soléis escoger siempre o intentáis ir saltando de género? ¿O tenéis algún género que sí o sí os encanta leer y algún género que no, ni de coña, voy a leer? B. Razone su pregunta, por favor, su respuesta, por favor. A ver, yo las lecturas que me llaman, que me apetecen, siempre son ciencia ficción o fantasía. Al final es lo mismo, fantasía con espadas o con rayos láser. Un poco lo mismo. Y de vez en cuando hago incursiones en el thriller y un poquito en la novela negra y a lo mejor algo de Stephen King. Últimamente me ha dado por el romance, porque, bueno, con la fantasía con tintes románticos, que yo qué sé, no leería novela rosa porque me aburro mucho. Yo qué sé. Es que claro, una vez que ya ves lo que es un fornicio con alas, el resto te sabe a poco. El otro pierde, yo qué sé, yo qué sé. Sí. Sí, yo más o menos igual. O sea, yo estaba muy cerrada a la fantasía, exclusivamente fantasía, ni siquiera me iba a la sci-fi, y ahora estoy más explorativa. A ver, tengo mi zona de confort, que es la fantasía normal y corriente, digamos, pero sí que voy probando distintas cosas, incluso pues algún thriller. No he leído nada de romántica erótica porque no me apetece especialmente, pero sí que estoy planteándome escuchar la de la corte de no sé qué y no sé cuántos. Que está, Bueno. pero igual es un poco incómodo en el coche mientras estoy conduciendo escuchar eso. No sé. Solamente es incómodo el cuarto. El cuarto, vale. A mí de toda la saga, O sea, el quinto. yo te diría que de toda la saga leté el segundo. Me salto el primero. El primero es prescindible. El segundo, bueno, es rescatable. Además que es más mejor. Vale. Hay vocabulario de escritora, ¿sabes? Claro que sí. ¿Laura? Pues yo muy parecido, o sea, tengo la fantasía como la zona de confort y pues voy gravitando un poco más, un poco menos hacia
que lleve más romance, que sea un poco más ciencia ficción. Alguna cosa hago que se sale de ahí, por ejemplo. Y un poco eso. Y también elegir la lectura es lo que me apetece. O sea, hay gente que se planifica lo que tiene que leer. Yo no, por eso está la pila. ¿Y no os pasa que leéis un par de páginas de esto me apetece, leéis un par de páginas y decís otra cosa? Y lo dejo para luego, esto lo dejo para luego. No, porque una vez que empiezo suelo forzarme a acabar y a veces no funciona. Lo dejo. Pero puede que hace unos años hubiera dicho, no, lo tengo que acabar sí o sí. Y pues he dicho, mira, como tampoco está pasando nada, pues lo dejo. Y si dentro de unos años quiero volver, puedo cogerlo desde el mismo punto, porque tampoco había pasado nada. No hace falta que me acuerde. Mira, yo, por ejemplo, había un género que pensaba que no me iba a gustar y últimamente me encanta, que es el ensayo. Hasta ahora el ensayo era como, uff, qué pereza. Pero muchas veces era qué pereza porque nunca me había puesto a leer ensayo. O porque te piensas que es muy sesudo, ¿no? Sí. Dependerá, supongo. Claro, y depende cuál es así, pero incluso algunos muy sesudos es una gozada de leer. Porque depende qué temas cojas y todo eso, claro, pero me he dado cuenta que me gusta mucho el ensayo como género porque se aprende un montón. Claro. Y luego, de géneros, yo sí soy un poco de leer de todo, de lo que menos leeré seguramente romántica. Bueno, menos que romántica seguramente será lo que se llama ese cajón desastre que llaman contemporáneo. Eso iba a decir, que contemporánea no me llama en absoluto. Que es algo que siempre me ha llamado ese nombre, contemporánea, y el resto que son, no sé, extemporáneas, pero bueno. Y sí, y dentro del género suelo saltar mucho, de fantasía, ciencia ficción, terror. Me gustan mucho las hibridaciones que hay últimamente, mezclar terror con fantasía o con ciencia ficción, ese tipo de cosas. Alien. Sí, por ejemplo. Para mí es terror puro. Con un escenario de ciencia ficción, pero es terror puro. Entonces, mira, con el tío del otro día hablaba justo de eso, que a mí me gusta mucho el terror, por ejemplo, que es, yo creo que el género en el que puede ser más extremo para contar algunas ideas. Así como ciencia ficción, fantasía, sí, pero para mí el terror es en el que te puedes permitir llegar hasta el límite. Y pasarlo. Y es algo que me gusta mucho del terror, que no tienes esos límites. Porque cuando en otros géneros como la fantasía o la ciencia ficción quieres cruzar esos límites, muchas veces lo haces desde el terror. Metes ese tipo de historias o ese tipo de trama más un malo malísimo que es terrible y que hace un montón de cosas lo más abyecto posible, y eso es terror puro. Pero lo tienes que construir bien para que sí. no te quede ahí una alegoría gore y ya está. No. Por eso me fascina el terror. Porque es estar muchas veces rayando el límite sin pasarlo. Y es muy complicado. Pero bueno, volviendo a eso, y volviendo a lo que estamos hablando, ¿hay algún autora que admiréis mucho, aunque no sea muy conocida? ¿Y hay alguna autora que aborrezcáis, aunque sea muy conocido? Sí, y sí, por supuesto. Claro, estamos salseos. A ver. ¿Quieres que abra melones? Claro. Abre melones. No, hago esta pregunta para decir sí. Vale, siguiente pregunta. Bueno, a mí me fascina. De mayor quiero ser ella. Quiero ser Lois Master Bullón. Nadie se imaginaba esta respuesta. Nadie. Vale. Y si me lo cruzara por una calle, por una avenida bien iluminada, me cruzaría 7 carriles para irme a la otra acera con Pérez Reverte. También me lo imaginaba. Estoy transparente. Ya te conocemos, ¿eh? Diáfana. ¿El resto? Si le preguntéis a Tati de 15 años, Laura Gallego, Tati actual, pues igual Robin Hobb es una autora que me gusta mucho, aunque esté totalmente descatalogada en español. Yo tengo la suerte de tener casi todo lo que tenía publicado en castellano.
Me gusta mucho cómo crea los ambientes, cómo crea los personajes, los animales que son personajes los caracteriza muy bien. Y Hemisin. Oh. Que no voy a ser nunca como ella, pero ojalá. ¿Y el lado contrario? ¿No se puede repetir? ¿Respuesta? Se puede. Eso es un comodín muy fácil. O la JK. Me la has quitado. Vais quitando. ¿Laura? Pues yo, a ver, últimamente estoy descubriendo a Tekin Fisher y me está gustando mucho esta autora. Yo creo que se la tendría que conocer más. Y es que me gusta mucho cómo te mezcla cosas creepy con un humor que digo, parece que me haya sacado el humor de mierda de la cabeza. Esta señora quiere invitarla a algo. La adoro. Y bueno, también hay alguna autora nacional, Irene Morales, por ejemplo, también me gusta mucho cómo describe y cómo narra las cosas, me parece que tiene mucho talento. O sea, hay algunas cosas que hace que digo, ¡ay, cómo lo hace! Yo quiero hacerlo igual. Y así de cambiarse de acera y tirarle un huevo o algo así, pues la JK. Y es que le guardo mucho rencor al señor polaco, al autor de The Witcher, porque es que cuando lo vi en directo me pareció tan desagradable que me dan ganas de tirarle un huevo. Es bordecico el hombre, no lo he visto yo en directo nunca. Fue como, señor, ¿para qué viene? ¿Para estar de morros? ¿Para qué viene? O sea, ¿cuánto le han pagado? De verdad le merece la pena esta amargura en la vida. Mira, yo, por ejemplo, no vale decir Nieves Morris porque sería un poco muchas veces dicho. Por ejemplo, hay alguien que me gusta mucho cómo escribe, es Jelly Clark. Me gusta mucho cómo crea universos, además es de esto que me gustaría ser como él, de mayor, no negro, en el sentido de un señor así de grande como él, pero sí en los mundos que crea y cómo juega con esos mundos y cómo crea esa fantasía. Y además me gusta mucho cómo juega a dos bandos, porque tienes toda la rama de toda la parte de los Jin y así, como el tranvía número 15. Sí, me salía 13. Y luego tienes el lado contrario muy radical que me encanta, que es, por ejemplo, Reach Out, que habla sobre política, habla sobre racismo. Entonces, es algo que me gusta mucho cómo juega con esas dos vertientes. Y me gusta mucho, por ejemplo, esto como lo han hecho aquí en España, porque Duermevela tiene unos libros, de Oscura tiene otros, y es como, depende de qué rama vaya, parece que va para un lado o para otro, entonces está muy bien. Y alguien que lo leí ayer, hace tiempo, y nunca me ha gustado, y luego cuando lo he ido conociendo más en persona, todavía menos, Mario Vargas Llosa. Leyéndolo me parecía muy aburrido. Y conociéndolo ya, ¿para qué contaros? Pero bueno. Pero sí, es alguien que nunca llegué a entender. O sea, esa pátina que tiene de autor estrella, digo, pues no sé. Nunca me pasó lo mismo, que hay mucha gente que le gusta. A mí se me hizo bola. Gunter Grass, es que fue como leí el libro y era como, Dios santo, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué necesidad? Es como, ¿por qué? Sí, yo me leí La ciudad y los perros en la carrera y fue toda una experiencia, pero no positiva. Por eso, entonces luego cuando lo vas conociendo luego en persona, o cuando vas conociendo las cosas que ha dicho y que hace, te das cuenta que, ostras, eso que te causa rechazo en sus textos, es verdad que cuando escribimos dejamos parte de nosotros en el texto, para bien y para mal. Se ve el plumero se ve. Por eso. Pero bueno, a ver, más melones para abrir. Ya que estamos, ya que... Allá va. Sí. No, una facilita. ¿Con qué libro habéis llorado? ¿Y con qué libro os habéis partido de risa?
Hombre, Calaba y el bandolero. Me estoy acordando. Carcajada tras carcajada. Estaba yo aquí riéndome sola y David venía. Ay, ¿qué te pasa? Que yo me lo leí en el trabajo. Yo estaba trabajando en un hospital en turno de noche, en un sitio bastante en plena pandemia, ¿sabes? Venía la gente muy malita y yo estaba allí llorando de la risa. Es que era un poco... Sí. Muy bueno. También 3 enanos y pico de Ángel Sánchez Drán. También te ríes. Y llorar con muchos. El primer libro que me ha hecho llorar a mí, en mi tierna infancia, Mi amiga Flica. Que no me acuerdo del autor, pero va de un chiquillo y su potranca. No, su potranca, sí. No suena para lectura. Suena muy extraño. No es por nada. Un caballo, es un caballo. Sí, pero es que eso suena que en el pueblo, en vez de llamar a la novia la churri, es la potranca. Sí, la potranca. Me he encontrado a tu potranca en el bar. No es el caso, pero bien, vale. Vale. Sé cómo suena. Yo he llorado recientemente con Piel de ciervo, de... No me acuerdo la autora, pero Robin, no sé, no me acuerdo qué. Lo leí en Story. Recientemente, ahora que lo dices, con la llama entre sombras esta, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El principio es... O me pilla a mí en un momento sensible o es devastador. Robin McKinley, si lo he dicho bien. Que es interesante, es un retelling de Piel de asno, en clave femenina, en clave feminista, perdón, femenina ya es la anterior también, en el que la protagonista va con su perrita que se llama Ceniza. Toda la historia va sobre... Y es una historia extremadamente dura. Y yo que tengo una perrita, o sea, era como, Lola, era como, cada vez que le pasaba algo al perro, era, no, por favor. Y ya está, no voy a decir nada. Pero es una historia en la que lo pasas bastante mal, en general. Yo de reírme, aparte de con la dama y el bandolero, con los libros de Tekin Fisher. O sea, Corazón de acero, me reí un montón, pero un montón, o sea, es tan absurdo. Tiene momentos que son muy absurdos y es maravilloso metido entre cosas así con muerte y por ahí. Y llorar, no lo sé, yo lloro con tantos libros que ya no lo sé. O sea, bueno, soy bastante llorona, con los libros lloro menos que con las pelis, porque con las pelis sí que es ir al cine y sea lo que sea prácticamente llorar. Y no sé, puede que ahora que está anunciando Lucía G. Sobrado que se va a publicar su trilogía de Elfitos Mac, que ya no tiene de nombre Elfitos Mac, que es Corazón de Piedra, creo que le habían puesto al final oficialmente. Yo creo que con alguno de esos libros lloré. Pero no me acuerdo, o sea, sé que lloro con muchas cosas. No puedo registrarlo todo. Yo, por ejemplo, Rey, no sé mucho de leer libros de risa, vamos a decir. La dama del bandolero sí, lógicamente. Eso coincidimos todas. Por ejemplo, algo que recuerdo maravillosamente son los libros de Pratchett. También. Porque juega tanto contigo, porque estás todo el rato en una montaña rusa, te lo pasas tan bien con esos libros que yo me lo paso, o sea, a mí me encanta Pratchett. Y llorar con bastantes también, a ver, es que yo soy muy llorón, o sea, yo soy de llorar, iba a decir que hasta Bluey, pero es que Bluey también da mucho que llorar, los dibujos de Bluey. Pero, por ejemplo, recuerdo seguramente el primer libro con el que lloré fue en 1984. Claro, era esa época que te pilla adolescente y dices, sí, hombre, llorar con un libro, qué tontería. Como una magdalena. Con el final de 1984 como una magdalena. Otro que lloré como una magdalena y en un tren. Además un tren a las 8 y pico de la mañana yendo a estudiar, lleno de gente mirándome con una cara como no sé qué le pasa. ¿A este qué le pasa?
fue con Un monstruo viene a verme. Ah, ostras, es hostia, duro. El final es demoledor. Y me gustó mucho, pero ostras, te deja muy tocado. Me has desbloqueado un recuerdo, ya sé con quién lloré, con qué libro lloré a mares. Porque fue en pandemia, o sea, con la mascarilla, yo llorando, ahogándome, intentando meter el pañuelo para sonarme los mocos en un tren lleno de estudiantes hacia la Autónoma. Y fue leyendo Mañana Azul, el tercero de Amanecer Rojo. Oh, no me extraña. Pero ¿Sí? me estaba Pues mira que a mí ahogando, no me... muriéndome. No, pues a mí no me... Yo tampoco. A mí no me ha llegado tanto. Uf, yo me Ya estaba me diréis, muriendo. luego ya me A diréis en qué partir del parte. segundo me distancié un poco porque me parecía un poco rollero, pero bien. Ya me diréis en qué parte. Porque... Uy, Un no día lo tenemos sé. que hablar de Amanecer Rojo porque a mí me da la sensación de que es muy brújula. Sí. No sé reconocer a los míos. Yo creo que sí. Hay momentos que dices, ¿para dónde vas? ¿Para dónde va? ¿Dónde va? Y de repente, ¡uy, ha salido bien! ¡Qué raro! ¿Cuántas Nadie se lo veces habrás esperaba. escrito esta parte? Sí. Vale, seguimos. Antes que estábamos hablando sobre tipo de lecturas y todo eso, ¿sois de combinar lecturas críticas, es decir, más sesudas, con más mensaje, con lecturas palomiteras? Y yo siempre digo, con un respeto maravilloso a las lecturas palomiteras, porque es como las películas palomiteras que te lo pasas genial viéndolas. Y ojalá poder escribir también ese tipo de libros que se venden como churros. Yo no sé. no. Yo alterno tocho novelet. Tocho novelet. O sea, hago un poco eso. Pero no por lo denso o eso, que sea la novela. Es más por extensión, a veces lo hago. O sea, es decir, no me leería 2 de Sanderson seguidos, ni de coña. Yo no leo, ahora va a quedar aquí muy gañán esto, pero no leo cosas profundas y sesudas. Porque para eso, para comerme la cabeza, tengo las noticias. Yo leo para evadirme, para viajar a otros mundos con la cabeza. Paso. O me cuentas las cosas ligeritas o no me interesan. ¿Laura? Yo me hice una maratón en marzo hasta mitad de abril de leerme la trilogía de La Guerra de la Amapola. Y ha sido la única vez que he acabado así de leer y decir, madre de Dios, dame humor, dame algo que me quite esta pesadez de encima, esta angustia existencial y sobre todo mezclado un poco con los horrores de nuestro mundo real que se estaban viendo últimamente, porque hay algunas escenas que la gente dice, es que lo ha escrito en el libro demasiado realista, no había necesidad. Y digo, pero tú has visto la televisión, tú ves lo que está pasando no hace unos años, sino ahora. Ahora, sí. También es verdad, pues eso, necesité un poco de limpieza, pero porque se me habían combinado como esas dos cosas muy heavies. Y me leí, me audio leí, Puedes llamarme espátula, que me limpió todo el paladar, me alineó los chakras, me hizo reír un rato. Sí, es maravilloso ese libro, te lo pasas. Y yo creo que ha sido de las ocasiones en las que he dicho, necesito alternar, porque estoy demasiado. Yo en cambio, sí me suele gustar leer libros en ese sentido densos, a veces porque, no sé, hay veces que sí necesito, así como hay veces que necesito evadirme, como dice Rebeca, y leer algo muy ligerito y pasármelo muy bien, hay otras veces que igual necesito. Mi manera de evadirme a veces también es eso, meterme en algo, una historia mucho más compleja y que necesite mucho de mí para leerlo. Y a veces eso me sirve también para desconectar. Depende de épocas también. En estos momentos, por ejemplo, me cuesta más, con todas las clases que tengo y así me cuesta más eso, ser muy, muy intenso, porque el resto de mi vida ya es muy intensa como para meterme también. Nada. Pero sí me gusta.
Sí, pero sí me gusta leer ese tipo de libros, libros que sean más experimentales o libros que requieran un esfuerzo. Pero porque también me gusta analizar otro tipo de escrituras que se hacen. Porque yo creo que de todo se aprende. A veces también para decir yo no valgo para esto. O yo no valgo para leer esto. Pero sí me gusta por lo menos probar. Y unido a eso, os voy a decir, ¿consideráis que tanto leer como escribir hay veces que es casi una decisión social y casi política, vamos a decir, en el más amplio sentido de la palabra? Leer, no. ¿Qué leer? Sí. Y escribir también. O sea, al final, yo creo que leemos y escribimos por gusto. Otra cosa es lo que quieres reflejar con las cosas que eliges leer y escribir. O si te dejas llevar por la corriente, because esto se lleva, o si dices, no, a mí me interesa específicamente esto porque es algo en lo que creo. Claro. Sí, bueno, yo creo que también los pequeños gestos. Yo, por ejemplo, pues Holly Black me la estoy leyendo en Storytel, pero editoriales pequeñas me las compro en físico, porque sé que lo necesitan más que esta señora, que esta otra señora que ya es superventas, ¿no? Entonces también es una posición política cómo consumes la literatura y también cómo la divulgas, en nuestro caso también cómo la divulgas. Si solo habláramos de señores, sería una divulgación muy distinta a hablar sobre todo de señoras. Sería más fácil también. También. Probablemente tendríamos más repercusión. A mí se me haría más difícil, ¿eh? Sí, yo también, porque ahora leo mucho menos señores que señoras. Y ahora me costaría más. Yo invitadas, por ejemplo, en mi programa tengo mucho más invitadas que invitados, pero porque también leo mucho más autoras que autores. Al principio fue de manera consciente para equilibrar todo lo que había leído antes, y allá porque me he dado cuenta que hay un montón de autores que me encantan. Yo es que creo que en la estantería tengo a 4 señores autores que me gustan y ya está, y autoras tengo unas cuantas. Pero autores, el señor Abercrombie, el señor Martin, el señor Sanderson y J. Christoph. Mira, excepto el último, yo los mismos. Pues J. Christoph, joder, La Nunca Noche es brutal. Sí, Christoph es muy bueno. No lo he Eso leído. sí, hay que ¿No lo has leído? Pues hay que entrar en La Nunca Noche con espíritu mente abierta, ¿vale? Era el que era extremadamente sangriento, ¿verdad? Sí, el que viajaban por piscinas de sangre. Vale. Y de ahí, o sea, de ahí para arriba. Yo siempre he dicho que Christopher es muy bueno, lo que pasa es que hay que enseñarle cómo se usa el tinte, pero quitando eso, porque verlo en persona es un espectáculo. Ay, no lo he visto. Yo lo vi en el 42 el año pasado y la madre de Dios, ya en las fotos parece que lleva un tinte que no veas, pero es que ya en vivo es como decir, parece que vas a tocarle el pelo y te quedas negro. Pegado. Negro. Es que la única tinta que se pone bien es la de los tatuajes, que ya no le queda sitio para bueno, más. sí, también. Vale, y unido a eso, lo que estábamos hablando, y un poco unido a lo que ha dicho Laura, ¿por qué escribís? Ahora porque mismo. Si no lo hago, reviento. ¿Y por qué no? Porque quiero hacerlo. Sí. Si la pregunta es eso. O sea, podría hacer ganchillo, pero se me da relativamente. O sea, se me da mejor escribir con el teclado que hacer así con él, ¿sabes? La respuesta sencilla es esa, supongo. ¿Y la complicada? La complicada, yo empecé escribiendo ya fuera de cuentos para mi hermana y tal, porque yo no me veía en las novelas que leía y yo necesitaba verme representada ahí. Entonces fue cuando empecé a hacer cosas raras y coger, pues, eso, ¿no? Historias de Laura Gallego y meterles un montón de personajes LGTB, porque me faltaba eso, lo que yo quería leer. Entonces eso es lo que empecé así, haciendo fanfics. Yo no sabía que eran fanfics. En eso, haciendo las cosas que Laura no se atrevió a hacer, Laura Gallego. Laura sí. Me atrevo. yo es un poco eso, porque
primero, y me imagino que a todos nos ha pasado igual, primero lees mucho, te das cuenta de que hay 1.000 millones de mundos por ahí, y yo tenía mi visión de los mundos, mis mundos en mi cabeza, y tenía que plasmarlos de alguna manera. Tenía, pues eso que ha hecho Laura antes, o lo sacas o te vuelves loca. Sí, se te empieza a crecer ahí cosas en la cabeza, y yo creo que también, pero porque antes igual no llegaba a las historias que hay ahora, que hay algunas que tienen como más protagonismo femenino, sino que había muchas más, pues que eran chicos, niños, adolescentes, y tú te lo lees y dices, vale, guay, yo me lo puedo leer. Hay una que es con una protagonista chica, y los chicos ya no se van a leer ese libro, porque es de niñas. Y yo decía, y si yo me estoy leyendo esto, ¿por qué no tal? ¿Por qué no hay más historias con chicas? Y yo creo que por eso también empecé a meter, que a lo mejor empezar por el tema Magical Girls de las Witch, el grupo de amigas, de decir que haya chicas, que haya madres que no sean solamente madres, que haya señoras con espadas pegándose, pues como si es un señor. O sea, ¿tú con qué coges la espada? ¿Con la mano o con los huevos? Entonces yo creo que también una parte de empezar a escribir fue por ahí, y otra fue pues porque se me ocurrían cosas, y eso, si no lo sacaba, reventaba. Claro, es que... Sí, mira, yo empecé a escribir un poco, como decía de Rebeca, por eso, porque también cuando lees te sirve para evadirte. Muchas veces yo siempre he dicho que a mí la lectura me ha salvado la vida muchas veces. Sí. Estoy de acuerdo, y escribir también. Sobre todo yo también, para mí, por ejemplo, un proyecto largo como una novela tiene otro tipo de vivencia mía. Los relatos, por ejemplo, lo que suelo escribir de relatos, que la mayoría están guardados en un cajón, tiene mucho de catarsis también. Hay muchas veces que necesito poner en palabras algo. Y hay veces que tiene que ver mucho conmigo, y hay veces que no tiene por qué ver conmigo y tiene que ver con algo que he visto, algo que me remueve. Yo, por ejemplo, en los relatos sí utilizo mucho para sacar lo que tengo dentro. Entonces, esa especie de catarsis, a mí, por ejemplo, en el relato me funciona mucho. Por ejemplo, ahora que tienes uno ahí en la carpeta, Rebeca, un relato mío para leer, ese me ha servido mucho de catarsis. Y muchas veces, y dentro de lo que me gusta escribir oscuro y ese tipo de cosas, relatos muchas veces hago completamente diferentes, pero porque quiero tocar otros temas y el relato me permite eso. Pero yo creo que escribir me sirve para eso, porque hay veces que necesito gritar cosas que mediante la escritura a veces es más fácil que en la vida real no se puede gritarlo en la vida real. Y las veces que habré matado a gente, pero bueno. No voy a decir si en la vida real también. Acuérdate del truco de la planta. Sí, no, ya la apunté para la siguiente. Vale. Y hablando de géneros, que antes hablábamos, ¿hay algún género que dirías, me gustaría probar a escribir ese género? ¿Y algún género que digas, ni de coña ni con un palo? Me gustaría tener la capacidad, porque creo que hay que tener algo más para escribir thriller negra. Estoy de ir sembrando las pistas y que luego tenga todo sentido. Y contemporánea no. Es como... Es que yo me conozco, por ejemplo, si me diera por la contemporánea acabaría haciendo realismo mágico seguro. Pues ahí estamos. Porque no necesito algo. La cabra tira al monte, ¿no? Sí, necesito siempre de algo, por lo menos, de permitirme algo mágico. Me parece, o sea, yo para cotidianidades tengo mi vida. ¿Sabes? Ya, no necesito más. A mí me gustaría escribir romantasy. Ojo.
Pero bien, ¿no? o sea, Pero bien. Porque creo que, por un lado, es un género que puede ser súper interesante, una mezcla de géneros muy interesante, en el que, por la parte de fantasía, creo que tengo suficiente soltura como para sentirme cómoda y puedo aprender mucho de la parte romántica. Entonces también es cuestión de saber desarrollar bien las relaciones interpersonales y que puede ser un reto interesante. O sea, estoy como... No me cerraría ninguna puerta. Me pasa lo de la contemporánea, eso que dices, podría escribir contemporánea, pero ¿para qué? exactamente, es que ¿qué cuentas? Si no hay un vampiro o un hombre lobo por ahí, o... No tiene, para mí no tiene sentido. Es como pan sin sal, o sea, pero también te digo, contemporánea como se ve, me da la sensación de que es el nombre que se le da a cuando está en juvenil y luego está lo de la alta literatura, que no sé qué nombre lleva, pero para mí es contemporánea. O sea, Creo es la que contemporánea. lo llaman narrativas secas, Eso, como la si lo demás no fuera narrativa. narrativa. Claro, porque lo Yo- demás ya Claro. sabéis lo que es. Yo eso no lo quiero. ¿Para qué? No me aporta nada. Yo una de las Pedorro, cosas por favor. que no me... Y yo he tenido épocas de leer narrativa, principalmente hace tiempo. Algo que me he dado cuenta de por qué me gusta más el género es porque todo lo que puedo contarte con narrativa te lo puedo contar con género, pero llevándolo más al extremo. Claro. Si yo quiero denunciar algo del mundo real, si me voy y me permito otro tipo de licencias, puedo hacerlo mucho más. Os voy a poner un ejemplo. Y lo hablaba justo en el libro de Aitziber. Hablamos en un momento sobre salud mental y pues ya sabes que Cabra también tiene algún té siempre. Y tiene en este libro hay algo que se llama el círculo, que es que las personas que mueren están repitiendo el último día de su vida como fantasmas hasta que desaparecen y no hay una regla que marque hasta cuándo es. Con lo duro que puede ser eso. Y pues, por ejemplo, el protagonista empieza la novela que tiene que ver el último día de su padre que ha muerto para ver si el informe que han escrito estaba bien. Hay un momento de la novela, no voy a contar mucho más, pero hay un momento de la novela en el que habla de un vecino, un señor mayor, que va a visitarlo a su casa a la hora de cenar y ve el fantasma, vamos a decir, de su mujer que está en la mesa comiendo. Y el señor le pone un plato de comida todos los días. Pero no solo eso. Cuando acaba, sube al piso de arriba y se cuelga. No solamente que se Con el cuelga. estómago lleno. Es que, Sí, se cuelga. Sí. No solamente que se cuelgue, sino que además él, en el momento que pasó eso, estaba fuera de casa, se encontró con alguien, llegó un poco más tarde y para cuando llegó ya no pudo salvarla. Entonces siempre tiene esa culpa de eso. Y hablaba con Aitziber y le decía, es que de esa manera a mucha gente le es mucho más accesible entender el duelo. El entender que una persona está reviviendo una y otra vez el día de la muerte de su mujer, si se lo explicas de esa manera, lo entiende mucho más. Y es una manera muy gráfica para decir, es que estoy viendo esto cada día, pero es que la gente que está sufriendo ese duelo pasa por lo mismo, ya sea mentalmente, pero pasa por lo mismo. Y mediante el terror, mediante esa presencia de ese fantasma, te permite en muy pocos párrafos hablar del duelo. Y me parece una manera maravillosa para eso. Para poder coger y decir, mira, quiero hablar de este tema, aunque sea algo secundario en el libro, quiero hablar de este tema y a través de los muertos y el fantasma y el círculo, me es mucho más fácil contarlo. Y va a ser mucho más accesible si vamos a entender mucho más incluso gente que no sabe lo que es un duelo. Y eso es para mí lo que permite el género. Llegar a ese punto en el que puedo contar todo eso de otra manera que puede ser accesible para muchísima gente. Qué intenso me he puesto, por Dios. Y ahora vamos a cambiar. Ya vamos a ir acabando, que ya vamos casi cascando. Voy a hacer 2 últimas preguntas. ¿Vale? ¿Cuál es el texto, así en general, que consideréis más raro que habéis escrito? Que puede ser en el sentido que sea raro, ¿eh? En la universidad
en la universidad, en la clase de literatura hispanoamericana, no sé si conocéis a Borges o lo habéis leído alguna vez, Sí. pero así, de buenas a primeras, primer día de clase. No tenía nada ni idea de literatura hispanoamericana. Y nos dan a leer La casa de Asterión, que es un retelling mitológico. No digo el mito para quien se lo encuentre. Lo leímos, lo analizamos y nos pidieron, vale, pues ahora coged un mito que queráis y hacéis un retelling y me lo entregáis como primera tarea evaluativa de la materia. Es la primera vez que en la carrera de filología me hicieron, que eso era tercero o cuarto ya de carrera, que me hicieron hacer algo creativo. Ojo. Y llegué a casa, no sé qué me pasó por la cabeza, entonces lo que hice fue un retelling mezclando el mito de Narciso con la teoría de la caverna de Platón. Es la cosa más rara que he escrito en mi vida. O sea, el pozo de agua no tenía fondo y veías al fondo siluetas y Era como que sales de la caverna, o sea, era alguien que salía de la caverna y te caes al pozo. para enamorarte de ti mismo. O sea, era alguien que salía de la caverna para enamorarse de sí mismo en lugar de ver la realidad, ¿no? En plan, un ególatra y tal, no sé, muy extraño. Muy raro, una cosa muy rara, muy filosófica. En mi época de, pues, 10 y muchos, 20 y pocos, en plan súper bohemio todo. Es lo más raro que he escrito. O sea, que muy buena nota. Yo creo que la profe era un poco también flipailla. Yo tengo un relato que por supuesto está sin terminar, sobre explorando en una especie extraterrestre, evidentemente, la sexualidad trigénero. ¿Vale? O sea, tenía, además, tenía un ser, vamos a llamarlo hembra-hembra, con útero, y luego tenía un macho-macho con pene y semen, y un macho-hembra con pene y óvulos. Y tenían que trincarse al otro a la vez para producir la fecundación. Y bueno, ahí me quedé. Porque planteé muy así el momento científico, estaba todo la biología muy bien explicada, pero luego le faltaba aquello que pasara algo, no. Vale, dices, me faltaba la ¿y salsa. esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto para qué? Estaba estudiando medicina. Yo he escrito pocos relatos, pero escribí un relato muy cortito de una persona que se miraba en el espejo y se daba cuenta de que el reflejo iba un poco desfasado con lo que hacía. Entonces, como que pasaba varios días estudiando así lo que pasaba en el reflejo y se daba cuenta de que esa persona que tenía delante no era ella, sino que era otra. Y hasta que el reflejo le decía en plan de mierda, te has dado cuenta, y salía un demonio de detrás del espejo y lo metía dentro y se lo comía. Creo que lo más raro que he hecho. No me parece tan raro. Para lo que suelo leer yo. Era yo intentando hacer terror hace tropecientos años. Mira, yo son dos cosas. Una creo que ya la conté, que es con 1984, un poco lo que te ha pasado a ti, Tati, que tuve que hacer un trabajo. Me flipó tanto ese libro que había que hacer el típico resumen de aburrido de instituto. Y se me fue la cabeza, pero mucho. Hice un dossier que hasta ponía top secret en la carpeta, porque me inventé una isla en mitad de los dos continentes que estaban en guerra, que yo era el jefe de espionaje que había metido a una persona en el mundo de 1984 para ver cómo funcionaba el mundo y analizaba cómo funcionaba el mundo para ver cómo desde dentro se podía destruir ese sistema. Te puso un 10 la profe, ¿verdad? Sí, además era filosofía, entonces te puedes imaginar. Wow. Sí, y es el único, bueno, no es el único, pero de los profesores que sí me ha dicho, estás loco. No, pero me dijo, estás un poco loco, pero hace mucho que no me pasaba tan bien corrigiendo un trabajo. Mira, qué bonito. Sí, yo tengo muy buen recuerdo de ese profesor. Yo creo que amo tanto la filosofía gracias a él. Y otro,
que ese está en proceso también, que es un, no sé si relato ya es más tipo novelet, que es de una víctima de un conflicto de guerra que ha tenido un trauma total y no puede sentir absolutamente nada. Y cómo va evolucionando, está en un momento dado y va aprendiendo a sentir, fijándose en los demás. Y jugar con esa idea de fingir sentimientos o sentir de verdad. Porque él no siente nada, pero por ejemplo hay un momento que va a una estación para aprender cómo se llora. Porque quiere ver cómo ve a las personas que se despiden en el tren y a través de eso consigue llorar. Pero se da cuenta que no está llorando de verdad, sino que está aprendiendo el mecanismo para llorar, pero no siente llorar. Entonces esa dicotomía entre sentir y fingir sentimientos. Wow. Una cosa muy rara. Sí. Bastante. Eso es la base de la psicopatía. Sí, Sí. básicamente. Es lo que estaba pensando yo. Básicamente eso. Ya os he dicho que en la siguiente muerte utilizaré la técnica Rebeca. Y ya la última pregunta. Hemos hablado de nosotras, hemos hablado de los primeros recuerdos de la palabra errante. Ahora quiero que nos despidamos diciendo qué es para cada una la palabra errante. Yo primero que todo voy a hacer un momento de pausa porque lo que has dicho de reconocer y expresar expresión y emociones y tal, sabía que me sonaba de algo. Hay un libro que se llama Almendra de Won Pyung-son y creo que va un poco de esa movida. Pues tendré que leerlo. Vale. Que me sonaba de algo. Digo, yo estoy teniendo ahora un momento de flashback. ¿Y qué es la palabra errante? Para mí es un ratito muy agradable de compartir cosas con amigas, de aprender y que nos ha acompañado ya tanto tiempo que yo, por ejemplo, me siento más cómoda ahora hablando en público. Al principio empezamos muy tímidas todas. Sí. Eso era un show. Para mí es, bueno, tiene que ver con lo que ha dicho Laura un poco, pero para mí la palabra errante es amistad, es familia, es vínculo. Y, aunque no aprendamos, es decir, es como que es secundario aprender, es secundario escribir, o sea, ojo lo que estoy diciendo, Lo principal es el vínculo que se establece entre nosotras, pero también con la gente que está aquí cada 15 días casi, Sí. bien, en el directo o escuchándonos. Es que es una parte importante, por lo menos, de mi vida. Sí, yo, por ejemplo, bueno, Rebeca, te faltas tú. No, eso. Una parte importante, vale. Vale. Yo, por ejemplo, me has quitado la palabra, Tati, para mí es familia. Yo he aprendido hace tiempo que la familia muchas veces escoge. Y la familia la puedes escoger perfectamente. Y hay muchas veces que la familia que escoges te llena muchísimo. Y hay familias que te duran un tiempo y hay familias que te duran muchísimo. Y hay familias de sangre y hay familias de mil maneras. También para mí es un espacio seguro. Sí. Tanto fuera como dentro. Aquí, para poder contar, nunca cortarme, decir qué es lo que pienso, pero fuera tampoco. Cuando hablamos por el grupo, eso tampoco. Y hay algo que para mí es la palabra errante por encima de todo, que es saber que al otro lado tengo 4 personas. Y eso cuando, sobre todo la gente que hemos estado solos, cuando pasa eso te sientes muy querido. Sí. Y quieres agarrarte como puedas a eso. Porque hay veces que se nos olvida que hay muchísima gente que está sola. Y hay muchísima gente que finge no estar sola. Y hay muchísima gente que está rodeada de gente y se siente muy sola. Entonces, cuando de verdad conectas, después de una idea loca de Monse, de casi un sujeto este cubata, y pensar que durante 4 años hemos pasado de
¿y si montamos un podcast? Por eso quería empezar con eso, con este final. Partir de, ¿y si montamos un podcast? A decir, no sé qué pasará dentro de 2, 3, 4, 5, 20 años o lo que sea. No sé si esto seguirá, si esto se convertirá en un plato de televisión y lo que sea. Pero si hay algo que tengo claro y que es que a mí nadie me quita estos 4 años, ni los que falten. Y sobre todo, el darme cuenta que en todo momento hay gente al otro lado. Tanto lo bueno como lo malo. Y cuando ha habido muchas veces en mi vida que te pasa algo muy bueno y quieres contarlo, o algo muy malo y quieres contarlo y no tienes a quién y te destroza, cuando encuentras gente que quieres contarlo, que te apetece muchísimo contar ciertas cosas, tanto lo bueno como lo malo, dices, ostras, qué suerte. Entonces, para mí, quería acabar con eso. Para mí, la palabra rente es una suerte. Es una suerte haberse encontrado. Jopearich. Y bueno, y hasta aquí el Siempre capítulo lo de hoy. deja. Ahí. Sí. Hasta aquí el capítulo de hoy. Ya nos quedan, creo que 3 capítulos para acabar temporada. Ya, pues en verano tomaremos unas merecidas vacaciones porque también queríamos hacer un poco este capítulo porque nuestra vida está siendo ¿qué año llevamos? maravillosa. Llevamos un año que dices, agárrame, y es decir, mira, y salimos de una y nos metemos en otra y seguimos. Y eso es una de las cosas que me siento más orgulloso del ver cómo con el año que llevamos seguir aquí, para mí tiene mucho mérito y muestra que nos gusta mucho esto. Pero es eso, nos quedan solo 3 capítulos para acabar temporada. Y nos apetecía este ratito. Nos apetecía y necesitamos este ratito de hablar de nosotras, de que nos conozcáis un poco más, porque a veces siento como que no es justo que traemos invitados, que siempre hablamos de los demás, siempre, y igual a nosotras no nos conocen tanto. Así que ya sabéis un poco más de nosotras. Pues nada, lo único que no tenemos a Monse para que haga su magia. ¿Alguien se atreve? No. Vale, dejaremos un silencio para que no. Sí, recordaros lo de siempre que suele ser Monse, que estaremos en todo lo que es podcast. Dentro de poco creo que hay alguno que desaparece. ¿Cuál era? El Google Podcast. Google Podcast desaparece, sí, porque Google manda de vez en cuando una cosa así. Google Podcast, Apple Podcast, en todos lados, en YouTube. Pero sobre todo hoy, que ya que nos hemos abierto un poquito, si queréis contestar en alguna red social, si queréis contestar aquí, si queréis contestar en el siguiente programa, alguna de las preguntas que hemos hecho aquí, así pues también conoceremos un poco más también a la gente que nos está escuchando. Así que, como diría Monse, si queréis ver cómo Rebeca aparece y desaparece, porque esto es un podcast, pero si veis los vídeos veréis que pasan cosas. Si queréis ver cómo el micrófono de Tati nos boicotea desde el principio, bueno, eso lo habréis visto ya porque es que ni se nos oía, pero bueno, es cosas que pasan. Si queréis saber cómo Laura escribió una saga maravillosa que algún día la leeremos, esa que te lleva acompañando tantos años, aunque sea te robaremos ese archivo. Porque es algo Está que en un disquete. ¡En un disquete! Dime que es de 5 1/4. La primera versión está en un disquete porque empecé a escribirla con 11 años. Estamos hablando que Laura ha hablado de disquete y que tiene un cuento grabado en cassette. Así que imaginaros. Niñas millennial. Niñas millennial también hace esas cosas. Nada, pues eso. Ha sido un placer, una vez más. Y os esperamos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós.